tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, profe. Hola, profe, buenas noches. Una loba como yo no está mal. Bueno, ¿cómo va el resto? Ahí se van sumando. ¿Todo bien? Todo bien. Me alegro. ¿Puedo hacer una consulta, profe? Por supuesto. Las clases que se habían grabado en el aula desaparecen después de un tiempo, ¿puede ser? No debería. Ok. ¿Con no las estás encontrando? Hoy recién en el celular no, tendría que tener dos que fueron las dos primeras que tuvimos y en el celular no aparecen. Quizás sea por eso. Después voy a fijar por la compu. Sí, acá tampoco debe verlas, pero no. Pero no nada. Eh, para eso, ¿no? Que indique. Bueno. Yo no las estoy viendo ahora acá. Sí, ahí dice grabaciones, no hay ninguna grabación que mostrar. O sea que no. Pero bueno, tal vez
tendría que chequear esto, cómo es ese procedimiento, porque yo donde entendía quedaban las clases grabadas, pero bueno, hay que ver por ahí si es eso, como es un tiempo determinado. Ah, pará, mira, acá mismo lo dice. Sí, acá lo está diciendo. En el chat público lo dice, mira, nunca le había prestado atención. Dice que después se borran, justamente después de los 7. Mira, 7 días. sí. Bueno. Ok, está bien, eso para que lo tengan presente, mira, es algo que yo no sabía realmente. Pero em, bueno, sigue siendo una mejor opción que, que el link de Google Meet, de todas formas. Bueno, obviamente, si no, obviamente, o sea, digo, sigue siendo una mejor opción en tanto y en cuanto nos sirve para, ¿cómo se llama? Dejar la clase grabada, al menos por una. Bueno, ahí ya estamos en 21, 20, pero 2 minutos más, estamos, ¿sí? Bueno, bien, a ver, bueno, vamos a empezar a grabar. ¿Cómo están? Bueno, en primer lugar, ¿me están escuchando bien? Más o menos bien, todo en orden, sentido. Sí, sí. Sí. Bueno, genial. Bueno, si no me equivoco, la clase pasada habíamos empezado a hablar de las teorías normativistas, y especialmente la teoría de Kant, que era un ejemplo bastante indignante para muchos, pero yo comprendo esa cuestión. Un ejemplo de lo que es una teoría normativista si se la toma muy en serio, ¿no? Como recuerdan lo que planteaba, bueno, yo justamente para sostener esta relación entre la norma y los actos, lo que buscar es un principio que me permita justamente elegir, determinar esas normas, justamente una ley, Kant lo llama en este sentido, ¿no? Una ley moral, ¿no? Universal, permita justamente distinguir entre máximas, principios a seguir o principios que hay que rechazar. Y si recuerdan bien, la vez pasada había una distinción que hace Kant entre tipos de acciones. Justamente no lo hace, justamente lo que diferencia una acción para
normativistas particularmente, pero justamente para un normativista como Kant, no es la producción de felicidad, de beneficio que tiene la persona que la realiza o las personas que sufren esa acción, sino que cómo se fundamenta, ¿no? O sea, en sitio sigue esa acción. Por eso, la vez pasada, ¿no? Utilicé este ejemplo, que obviamente es un ejemplo un poco caricaturesco, pero en esta cuestión, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de actos solidarios, ¿no? ¿Y de qué fundamentan los actos solidarios? Bueno, si los actos solidarios son fundamentados por mi necesidad de satisfacción al ayudar a los demás, ¿sí? Lo que ocurre comúnmente en las cosas, bueno, en lo que llamamos altruismo, o ese respecto a lo que puede ocurrir en esos actos de solidaridad, ¿no? Por ejemplo, conocer gente. Bueno, en ese sentido, obviamente, la acción como tal, para alguien como Kant, o para un normativista, está totalmente deslegitimada como una acción moralmente válida. ¿Por qué? Porque su fundamento es de un orden que no es el del deber, ¿no? Sino un orden de los intereses personales y un orden justamente que está condicionado. O sea, yo hago acciones solidarias porque mis deseos, mis pasiones están volcadas a esas acciones. Y por el disfrute, de alguna forma, se pueden provocar esos actos. Bueno, eso, la verdad que Kant ahí tiene un punto, ¿no? Cuando habla de estas acciones que son contrarias al deber. Pero comúnmente piensen, cuando nosotros, con el sentido cotidiano, hablamos de una persona solidaria, una persona generosa, ¿sí? Solemos atribuirle a esa persona una característica, ¿no? Moralmente, hacemos juicios morales varios, bueno, juicios morales positivos sobre esa persona. Bueno, para un normativista como Kant no habría nada positivo que hacer, básicamente. Otra distinción que también es más importante para esto, y sobre todo también es importante justamente para el normativismo en sentido ético, que es esta distinción que hace Kant entre una acción conforme al deber y otra una acción que se define que define el deber. María Azul escucha todo cortado. ¿El resto de ustedes? A veces también, profe. Sí, también, profe. Bueno, veamos si es una cuestión de los auriculares que tengo. A ver, vamos a ver si ahí se me escucha mejor, ¿sí? Tal vez esos auriculares que tengo ya están pidiendo la jubilación. Ahí está mejor, bien. Bueno, vamos si está mejor. Decía entonces que teníamos esta distinción, como habían visto, ¿no? Entre una acción contraria al deber. Por favor, María. Que está fundamentada en intereses morales, en principios que no son justamente principios morales, sino en las pasiones, ¿sí? En los deseos, en los intereses personales. Y las acciones después están las acciones conforme al deber, las acciones por deber. ¿Por qué esta distinción es importante? O me parece, o sea, no solo es importante dentro de Kant, sino es importante en cualquier evaluación ética sobre la norma. Porque justamente está en lugar de, bueno, ¿qué rol ocupan esas normas? Su proveniencia, el rol que ocupan, ¿no? Cuando yo decía que Kant entiende, bueno, una acción conforme al deber, ¿sí? Es una acción donde hay un sentido establecido de la obligación moral sobre nuestros actos, pero ese sentido no es un sentido que se autojustifique, vamos a decirlo de esta forma, sino que es un sentido es un sentido externo, ¿no? Es una ley externa, ¿sí? Al agente moral. ¿En qué sentido digo que es una ley externa al agente moral? Bueno, yo establezco este grupo de condiciones, digamos, por ejemplo, por un lado,
qué nos establecen los códigos morales, pero también, por ejemplo, los códigos jurídicos que ya vimos, ¿no? Bueno, ¿por qué yo no ayudo? ¿Por qué yo no cruzo cuando estoy manejando el auto? Cuando estoy manejando un auto, ¿por qué yo no cruzo el semáforo rojo? Bueno, si yo actuara con, digamos, una explicación podría ser, bueno, porque no quiero recibir la multa por eso. ¿Sí? Y si yo justifico mi acción de este modo, estoy actuando, ¿sí?, en relación a un deber, pero en conformidad con un deber. O sea, un deber que está condicionado. ¿En qué sentido está condicionado? Está condicionado por un grupo de elementos contingentes que pueden ser otros. ¿Sí? Si nuestro código penal, por ejemplo, no sanciona no sancionara cierto grupo de acciones, o nuestros códigos y las leyes de tránsito no sancionaran ciertas acciones, bueno, nosotros actuaríamos de otro modo. ¿Sí? Entonces, supongamos un caso, ¿no?, donde el Código Penal no penaliza ciertos actos de robo, ¿sí?, de hurto. Bueno, entonces, suponiendo que eso existiera, entonces nosotros no estaríamos sosteniendo el principio normativo de no robar. ¿Sí? ¿Por qué no lo estaríamos sosteniendo? Pero bueno, justamente porque depende de algo externo a la gente, depende de las circunstancias de las que está establecida ese código. Primera cuestión. O sea, segunda cuestión, porque ese código, de vuelta, si puede ser otro, ¿sí? Bueno, perdón, también porque nuestra acción está en verdad condicionada no por la norma, sino por las consecuencias de esa norma, ¿sí?, del incumplimiento de esa norma, ¿no? Si yo no cruzo, si yo no robo para no ir a la cárcel, por decirlo algo un poco exagerado, ¿sí? Bueno, entonces en ese acto, ¿sí?, esa honradez, supongamos que existe, esa honradez está determinada por las consecuencias que contingentemente aparecen. Ahora, si estamos en una situación, ¿sí?, que este es el punto también de las reflexiones éticas en general, si hay situaciones donde justamente las leyes que se establecen en sentido político, ¿sí?, o en sentido jurídico, pierden su validez, pierden su sentido, ¿no? Suponiendo un caso así, bueno, entonces yo estoy habilitado de alguna forma, nada me impide, no hay un sentido del deber a la hora de no robar, ¿sí? No hay un sentido del deber a la hora de cruzar el semáforo en rojo. Bueno, entonces, y esto no lo dije en estos términos, pero pensémoslo en estos términos también. Las acciones, ¿no?, que estos dos tipos de acciones, las acciones contrarias al deber y conformes al deber, para un normativista como Kant, particularmente, expresan cierta idea sobre la libertad humana, ¿sí? Donde justamente, en verdad, hay una ausencia, en términos kantianos, de libertad en esos actos. ¿Por qué? Porque esos actos están condicionados. ¿Sí? De vuelta, mi acción no es libre, mi acción solidaria no es libre. ¿Por qué? Porque está condicionada por mis deseos, por mis pasiones, ¿sí? Por supuesto, la cuestión de si los deseos y las pasiones son elementos propios de un agente o lo que un agente decide o que expresan su libertad, bueno, eso es un tema que podemos discutir quizás en otro tiempo, en otro momento, pero tradicionalmente en el ámbito de la filosofía y la ética también, todo lo que es campo de las pasiones y los sentimientos justamente son elementos que hay que tratar de dominar, separarse, ¿sí? Porque justo pueden tener consecuencias negativas, por ejemplo, qué sé yo, comúnmente si yo me entrego a los sentimientos de ira, pues no soy completamente autónomo. Recuerden el principio de autonomía, ¿no? Bueno, también no hay principio de autonomía, o sea, el principio de autonomía para un normativista
para Kant no se cumpliría tampoco si yo simplemente sigo las normas, las normas establecidas socialmente y jurídicamente. Pensé que ibas a decir algo. Sino de otro modo, ¿no? Entonces, de vuelta, si las leyes fueran otras, mi acción sería otra. Entonces, de vuelta, yo no soy un agente libre. Soy un agente que está condicionado a mi tiempo, mi historia, ¿sí? O sea, que está situado. Ojo, esto no es algo malo en sentido estricto, ¿no? Yo creo que en muchos sentidos otras éticas van a pensar que la libertad humana está situada, ¿sí? Pero pensemos lo que quiere hacer Kant, quiere buscar una ley moral universal. Entonces esa ley moral universal implica justamente dejar también ese aspecto que nos condiciona en nuestra época, nuestro contexto histórico, nuestros elementos contingentes, o sea, elementos que podrían ser otros. Y es por eso que hace esta distinción entre una acción conforme al deber y una por deber. ¿Qué pasa en esa acción por deber? ¿No? Esa acción por deber no está condicionada. ¿En qué sentido no está condicionada? En que esa noción de deber, ¿sí? Esa determinación del deber, no viene de lo que me dice un código penal, no proviene de lo que me dice un código moral, no sé, el Nuevo Testamento, ¿sí? Sobre todo en gran parte el Nuevo Testamento tiene muchas más enseñanzas y preceptos morales que el Antiguo, que también tiene enseñanzas y preceptos morales, pero también tiene concepciones metafísicas y cosmológicas. O sea, el Nuevo Testamento va más al grano, por decirlo de esta forma, sobre los aspectos morales. Y entonces, no, o sea, eso, no tengo, no es el código civil, no es el código jurídico, no son los códigos jurídicos, no son los códigos morales que pueden establecer una religión o una forma de vida, ¿sí? O un grupo de pertenencia, etcétera, etcétera, sino justamente una acción por deber, donde, o sea, algo que proviene del agente, que proviene del agente, por lo remarco, es esta ley moral que Kant descubre en la razón, ¿sí? Este sentido del deber debe provenir de la razón, ¿sí? De la conciencia humana. Ahora, esta conciencia humana, ¿sí? Esta conciencia, o conciencia racional, porque podríamos pensar si es solamente humana, pero bueno, eso es otro tema. Pero esta conciencia racional, ¿sí? Nos conduce a esto que Kant descubre como el imperativo categórico, ¿sí? Eso que Kant descubre como el imperativo categórico, ¿no? Que decía obra como si la máxima de producción pudiera volverse ley universal, ¿no? Es decir, funcionaba, como les mencioné, como una especie de control de calidad, ¿sí? De los principios que adoptemos, de las normas que adoptemos, ¿sí? O sea, porque yo puedo adoptar las normas que están en el Código Civil, puedo adoptar las normas que están en la Biblia, puedo adoptar las normas que están que pertenecen a mi época y a mi generación, ¿sí? Pero ¿cómo? O sea, en la medida de qué las tengo que aceptar. Bueno, en términos de Kant, en la medida en que son racionalmente universales, ¿sí? ¿Y cómo probamos eso en términos de Kant? Bueno, está de vuelta, tiene que pasar este filtro del imperativo. ¿Recuerdan esta idea que yo mencioné? Tenemos que pensar, ¿qué pasaría si todos hicieran esto? O si todos sostuvieran este principio en sus acciones, para sus acciones, ¿no? Por eso mencioné esto, ¿no? Estoy por hacer una promesa que no voy a cumplir, ¿sí? ¿Sí? Yo recién ahí le hice, le escribí a un colega, bueno, ahora cuando termino la clase, le mando un mensaje a otro colega, ¿no? A otro profesor de filosofía. Bueno, yo hice una promesa, ¿no? Pero antes de hacer una promesa, yo quiero cumplirla, pero supongamos que no la cumplo, ¿no? O no la quería cumplir. Yo tengo que pensar
términos Kant, o sea, para Kant debería, cada vez que yo hago un acto, tengo que pensar qué pasaría si todos los seres, o sea, si esto se puede volver universal, o sea, qué pasaría si todos los seres racionales hicieran esto. Bueno, por ejemplo, si hago una promesa que no voy a cumplir, y todos, o sea, ¿qué pasaría si todos hacen una promesa que no van a cumplir? Bueno, esa norma, nada, se vuelve contradictoria. La idea misma de promesa se vuelve contradictoria. Si voy a hacer una promesa que no voy a cumplir. O sea, ya no solo por el acto de no se va a cumplir, porque si todos la hacemos, si todos hacemos promesas que no vamos a cumplir, eso que llamamos promesa pierde su sentido. ¿Sí? Si yo miento, si estoy por realizar una mentira, ¿sí? A alguien, sobre cualquier cosa, puede ser algo nefasto, puede ser algo menor, no importa eso, pero si yo estoy por realizar una mentira, para acá tenemos que pensar, ¿qué pasaría si todos mintieran? Bueno, de vuelta acá también tenemos una cuestión de coherencia, no es incoherente que todos mientan, porque no habría forma de que distinguiéramos qué es verdad y qué es mentira si yo universalizara, ¿sí?, ese acto de mentir. Entonces, para actuar por deber, ¿sí?, justamente un deber que tengo que realizar, por ejemplo en Kant, es el de no mentir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Con la idea de robar también puede suceder lo mismo, ¿no? ¿Qué pasaría? Obviamente es más complejo pero en términos generales, si suponemos un sentido intuitivo de propiedad, no estamos hablando del sentido político de propiedad privada ni nada de eso, que puede ser bastante más complejo, pero suponiendo un sentido intuitivo de propiedad, bueno, si yo robo, o sea, ¿qué pasaría si todos realizasen ese acto, el acto de robar? Bueno, ¿de qué forma se distingue lo propio de lo ajeno? Entonces, no hay forma de distinguir eso. O no habría, en términos racionales, forma de distinguir lo propio de lo ajeno. Entonces, como es irracional, o sea, no es que no puedo mentir porque me va a crecer un sapo en la barriga. No puedo mentir porque es irracional, ¿sí? O no es que no puedo mentir porque si se enteran que mentí, no saben lo que me va a pasar, ¿no? Si mi mamá se entera que mentí, no sabe lo que va a pasar. Si mi pareja se entera que mentí, no sabe lo que va a pasar. No es por esa amenaza un castigo. Es un acto condicionado de elegir no mentir, sino porque es irracional. Entonces, de alguna forma, insisto, ¿no?, esta idea de buscar este principio universal es para justamente sostener principios, normas, que puedan ser perdurables para nosotros como seres racionales. Como decía un compañero, ahora no sé si está acá porque honestamente no me acuerdo todos los nombres todavía, pero decía, bueno, pero esto parece ser de un robot. Sí, efectivamente tiene algo de robot esto, pero piensen que esta idea normativista tiene un aspecto orientativo para llevar, ¿sí?, que nuestra ética nos conduzca a la mejor moral posible, ¿no? Y la mejor moral, si nosotros seguimos el juego de Kant de alguna forma, y sí, la mejor moral posible y el estadio de libertad, ¿sí?, humana, al menos en el sentido de libertad moral, no libertad política, eso es otra cuestión, es la de ser absolutamente racionales, de evitar que nuestras acciones en la mayor medida de lo posible, o en todas las medidas posibles, puedan estar sometidas a solamente a nuestros intereses, a la búsqueda del beneficio propio o el ajeno, sino a otra clase de cosas, sino un sentido puramente racional. Ahí en ese sentido, en esos términos, por no que se vuelva la palabra, es que somos libres, ¿no? Para alguien para un kantiano, ¿sí?, para un normativista en general, pero para un kantiano en particular, es que somos libres. Si nosotros lográramos usar este imperativo realmente en la vida cotidiana, seríamos libres. Por supuesto, no, eso no deja de hacernos ruido. Insisto,
estas ideas, así como pueden parecer muy, muy bien armadas, pero son también muy problemáticas, ¿no? Por ejemplo, vuelvo a mencionar estos ejemplos y me gustaría justamente hacer con esto la transición a la otra posición, ¿no? Las posiciones consecuencialistas. Pero, ¿qué es lo que pasa en esta teoría normativista? En esta teoría normativista lo que tenemos es un principio, ¿sí? De vuelta, vuelvo a remarcar esta idea, un principio formal, ¿sí? ¿Qué es un principio formal en este caso? Un principio que nos da cierta estructura, ¿no? Pero no nos dice qué es lo que tenemos que hacer. O sea, hay un elemento de abstracción demasiado grande en lo que dice Kant, en la formulación del imperativo de Kant, ¿sí? Si es solamente obra, como si la máxima de atracción pudiera volverse ley universal, bueno, pero ¿cuáles son las máximas que pueden volverse ley universal? Bueno, ese es el primer punto. ¿Cuáles son? Bueno, por lo visto, lo que tenemos que ver es, lo que nos permite ver este principio es cuáles no pueden ser, ¿no? Justamente, bueno, no puede ser robar, no puede ser hacer promesas que no voy a cumplir. Bueno, bien, hasta ahí. Pero, lo que respecta a qué podemos hacer, no sé, ser generoso, amar al prójimo como a sí mismo, por ejemplo, a ese principio moral, la regla de oro, no hacerlo lo malo que no le gusta que uno haga nada. Así, bueno, en principio no nos dice hacer eso. O sea, nosotros tenemos que evaluar si eso puede ser universal. En principio, a priori, puede ser universal, ¿no? Que amar al prójimo como a sí mismo. No es irracional. Se vuelve como tiene una característica racional, si quieren pensar nosotros. Pero no lo sé, no nos da una guía. Y justamente al no darnos una guía, nos trae otro problema también, que es el de la posibilidad de expresar, de entender cuáles son los valores. ¿Sí? Ya vamos a hablar con más detalle de la crítica de los valores en un par de clases, pero ¿qué clases de valores hay que adoptar? Justamente, ¿qué clases de valores determinan nuestro sentido de obligación? Justamente es al revés. Hay el sentido del deber, el sentido racional del deber, que establece el imperativo, de alguna forma determina qué valores debemos tener. O sea, lo determina por la negativa. O sea, no puedo valorar la mentira, ¿no? O sea, ¿puedo valorar respeto a los demás como algo? Sí, pero bueno. Ahora, eso no nos está diciendo directamente este acto, ¿sí? Y así como no nos lo dice tampoco qué cosas hay que valorar, entonces tampoco vemos no se establece un criterio muy claro sobre acciones donde hay cosas más valiosas que otras. Y vuelvo a mencionar esto para pasar a la cuestión de consecuencialismo. La vez pasada les di un ejemplo, el siguiente ejemplo, ¿no? Supongamos que yo estoy ayudando a un amigo que está en peligro de muerte, que él acude a mí para que le dé asilo y lo esconda de una persona que lo quiere matar. Bueno. Sí, suponiendo también, estamos haciendo ejemplos experimentales, suponiendo que no hay capacidades de que la justicia actúe o que la justicia o los términos legales para proteger a esta persona ya están todos realizados y de alguna forma no hay modo de impedir que mi amigo corra peligro. Es inevitable. Bueno, entonces yo la sigo. Bueno, pero suponiendo que esté este caso y suponiendo que yo me encuentro, ¿no?, con este potencial asesino, con esta persona que me hace mi amigo. Bueno, acá el punto es, ¿qué debería hacer? ¿No? Porque acá me encuentro, si quieren pensarlo para una teoría con un principio formal de este tipo, bueno, me encuentro ante una encrucijada. Porque, un callejón sin salida. De menos uno.
la computadora se está quedando sin batería. Callejón sin salida, porque yo tengo dos opciones. Decir la verdad, o sea, decir la verdad, y eso puede conllevar a que mi amigo sea asesinado, o mentir. ¿Qué pasa en ambos casos? O sea, si yo miento, de alguna forma, estoy contraviniendo al imperativo. Y de hecho este es el problema acá. Si yo suelo no negarme, ¿no? Supongamos que también el experimento mental, porque también podría decirme, pero yo me puedo negar a hablar. Bueno, el experimento que desarrolla este otro filósofo establece una condición donde no es posible negarse a contestar, sino que hay que contestar. Entonces, si yo digo la verdad o miento, tengo ese dilema. Bueno, decir la verdad lleva a la muerte de mi amigo. Mentir, bueno, lleva a un acto que sería en términos normativistas inmoral. Bueno. Pero ¿qué pasa justamente para un normativista? No debería mentir. ¿Por qué no debería mentir? Porque justamente la norma que se pone en juego ahí, en ese acto, en principio, a primera vista, es la norma de no mentir. Ahora, ¿qué se pone también en juego? Poner la norma de poner en riesgo la vida de los demás. O sea, no hay que poner en riesgo la vida de los demás, ¿no? Hay que salvaguardar la vida de los demás, o cuidar a los demás, ¿no? Póngale la forma que quieran. Pero también, como mencionaba, no hay que, digamos, tal como se establece esta teoría en su sentido formal, no nos permite establecer este criterio. O sea, nosotros intuitivamente, todos nosotros entendemos que es más valioso salvar la vida de una persona, ¿sí?, mintiendo, ¿sí?, que decir la verdad y conducir a la muerte de alguien, ¿no? Es inmensamente más valioso, porque le damos un valor, justamente un valor a la vida humana, que es mucho mayor que el valor de la mentira. O sea, de la mentira como tal, ¿no? Bueno, entonces no tenemos un criterio para eso. No tenemos un criterio para distinguir valores que justamente nos puedan salvar de esta distinción o esta disputa. Por eso, yo estoy de alguna forma, en los términos kantianos, bueno, yo debería decir la verdad. ¿Sí? Porque si no estoy violando el imperativo, la ley moral. Pero bueno, hice un repaso bastante extenso, por lo visto. Pero bueno, acá tenemos, frente a la teoría normativista, también en forma paralela, también se originan en el siglo, los mismos siglos que Kant, incluso anteriormente a Kant, otro grupo de teorías, donde la cuestión del deber no está determinada. Es curioso, ¿no? Justamente donde lo que determina el deber no es la racionalidad, propiamente hablando. O sea, la racionalidad sirve un criterio para establecer los procedimientos, ya vamos a ver, pero sino lo que determina lo moralmente válido no es la norma, sino la consecuencia. Esa es la idea misma del consecuencialismo. El consecuencialismo ético, ¿sí?, sostiene esta idea de que no, lo que determina algo como moral o inmoral, ¿sí?, son las consecuencias, ¿sí?, que produce esa acción. Que también tiene un sentido intuitivo esto que estamos mencionando, ¿no? Comúnmente, si vemos que la acción produce beneficio, es una acción moralmente válida. Si vemos que perjudica o causa sufrimiento, vemos una acción como moralmente deplorable. Pero bueno, en las teorías consecuencialistas hay un elemento racional, que es un elemento en verdad de cálculo. Ahora voy a mencionar mejor esas características, ¿no? Pero la verdad, como lo premio. Siempre hay dos factores en casi todas las
consecuencialistas, que son las opciones, ¿sí? O la opción y el pronóstico de esa opción. Justamente, por ejemplo, si yo quiero realizar un acto, una acción, ¿sí? Para evaluar su moralidad, tengo que pensar cuál es el pronóstico de esa acción, o sea, bueno, entre distintas acciones, ¿no? Si mi propósito es beneficiarme a mí, voy a dar un ejemplo, ¿no? Sobre cualquier cosa, sobre cómo pagar menos impuestos, voy a decir algo así. Bueno, entonces yo evalúo los pronósticos que me permitirían hacer esas acciones, ¿no? Y dar la posibilidad, o sea, el porcentaje, la efectividad de esa acción, bueno, y a partir de ahí tomar una decisión, tomar uno de esos caminos, ¿no? Digamos, hay un proceso de decisión para el consecuencialista que está sostenido por, si quieren, esta relación suena demasiado económico, pero en cierto sentido está muy vinculado a los aspectos, a las visiones económicas liberales, el consecuencialismo, entre el costo y el beneficio. ¿Sí? ¿Qué costo y beneficio tienen mis acciones? Pero bueno, teorías consecuencialistas hay bastantes, pero también quiero hablarles de la teoría más extrema del consecuencialismo, que también de alguna forma también es de las primeras, ¿sí? que se desarrollan, que se la conoce con este nombre, como utilitarismo. ¿Sí? Entonces vuelvo a mencionar, tenemos la posición normativista y la posición consecuencialista, y de estas tenemos particularmente la que me interesa es el utilitarismo. ¿Por qué me interesa el utilitarismo? Porque justamente es una teoría ética, y también en otros aspectos es una teoría política, pero en menor sentido, que establece como punto, ¿sí? Fundamental de las acciones morales, ¿sí? El beneficio comunitario, ¿sí? El beneficio social, o sea, suena raro el beneficio social, ahora bastante mejor, el beneficio comunitario, ¿sí? O sea, las buenas acciones, o las acciones moralmente válidas, mejor dicho, son las acciones buenas, ¿sí? O beneficiosas para un grupo social. O sea, no son acciones buenas para mí, sino acciones buenas para un grupo social determinado. Pero, y justamente, este es algo curioso, que curioso en qué sentido, van a ver que es totalmente opuesto a lo que piensa Kant, ¿no? Que no deja de tener sus dificultades, ¿no? Pero yo recién les dije que para Kant justamente una acción está basada en mis sentimientos, mis deseos, mis pasiones, ¿sí? Es una acción totalmente condicionada. Bueno, el utilitarismo tiene algo de eso, justamente porque tiene un punto de partida que llamamos hedonista. Mencioné las primeras clases que era el hedonismo, lo vuelvo a mencionar porque bueno, justamente es algo de la filosofía antigua, pero Creo que no, profe. ¿no? Bueno, miren, un hedonista, ¿sí? Un hedonista equipara el bien con el placer, ¿sí? Y especialmente equipara el bien con el placer. Ahora escuché, perdón. Está con el delay. Decía, un hedonista identifica bien y placer, o sea, lo bueno que es lo placentero y lo que causa placer, lo malo que es lo que causa dolor, ¿sí? Algo que hasta ahí, digamos, intuitivamente todos adoptaríamos. Bueno, para un hedonista particularmente, justamente los placeres
y en particular los placeres, en la mayoría de los casos de las concepciones, los placeres sensibles, ¿sí? Los placeres que producen goce, toda clase de goces, ¿sí? Todavía no estamos en un área de protección al menor, pero ustedes me entienden, toda clase de goces, todo lo que produce placer es bueno. Y la tarea de la vida humana, y la vida humana consiste en la búsqueda del placer y evitar, o sea, buscar el placer y evitar el dolor. ¿Sí? Bueno. Los utilitaristas toman este punto de partida. O sea, es un punto de partida de que la condición humana, ¿sí? Acá no somos robots, ¿no? No sé si está el compañero que había dicho eso. Para los utilitaristas, justamente, no somos robots. Hay un punto que determina, ¿no? Punto de partida que determina nuestra condición humana, que es que nosotros buscamos el placer y evitamos el dolor. ¿Sí? Nuestra existencia se desarrolla de ese modo. Buscamos el placer y evitamos el dolor. En esta... y esto lo quiero remarcar porque también van a ver que es curioso. Entonces, veamos esto. Tenemos como punto de partida moralmente relevante esto de buscar el placer y evitar el dolor. ¿Esto es algo solo propio de los seres humanos? O sea, porque esto determina cierta capacidad sensible, ¿no? Que somos como algo moralmente valioso en lo sensible, ¿sí? La capacidad de sentir placer y de sentir dolor. Bueno, justamente el padre de esta teoría, que se llamaba Jeremy Bentham, no recuerdo si era escocés o inglés, o quizás irlandés, ¿sí? Sostenía justamente desde este punto de partida que ¿quiénes están en juego en una relación moral? ¿Sí? No están en juego solamente los seres raros, están en juego todos los seres sensibles, porque por el punto de partida es el placer. O sea, si el punto de partida que determina la moralidad es la búsqueda de placer y el rechazo del dolor, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? ¿No? También se vuelven sujetos moralmente relevantes los animales, ¿sí? No, de hecho, Jeremy Bentham establece ese pequeño punto de partida que después las teorías sobre la defensa, la ética animal o la defensa de los derechos de los animales, ¿sí? Se establece. Bueno, los animales, o la mayoría de los animales que tienen sistema nervioso, sienten placer y dolor, bueno, son moralmente relevantes. Entonces, bueno, como son moralmente relevantes, ¿sí? No puedo, lo digo en términos muy grandes, ahora no puedo maltratarlos, no puedo matarlos. Bueno, esa cuestión ya la vamos a discutir por ahí el cuatrimestre que viene, si quieren, sobre los derechos animales, que es una cuestión bastante interesante y compleja, ¿sí? Bien. Bueno, pero desde este punto de partida hedonista, ¿sí? Es que establecemos, bueno, lo que hay que buscar entonces es el beneficio. A lo moralmente relevante es la búsqueda del beneficio. Ahora, ¿beneficio para quién? ¿Sí? Bueno, y acá se establece la idea del principio, el principio utilitarista es el principio de utilidad, o de máximo beneficio también se llama, que sostiene esta idea. Nos dice, voy a hacerlo de esta forma primero, que nuestras acciones tienen que tratar de nuestras acciones tienen que tratar de beneficiar al mayor número de involucrados en una acción,
¿sí? Y además esa acción que yo realizo no solo tiene que beneficiar a la mayoría de los involucrados en esa acción, o perjudicar al menor número de los involucrados en esa acción, por supuesto, también puede ser ese caso, sino también que todos los involucrados en esa acción tengan una participación o una participación igual, o sea, que valgan lo mismo, o sea, que esa evaluación la tengo que hacer de modo imparcial. Voy a darles un ejemplo, ¿no? Supongamos que no sé, yo establezco una fecha de examen, ¿no? Es un ejemplo, no se asusten. Yo establezco una fecha de examen para la semana que viene, ¿sí? Es un ejemplo, de vuelta, no se asusten. Y todos me dicen, estoy de acuerdo, ¿no? Bueno, gracias, profe. Excepto, no sé, estoy diciendo algo al azar, ¿no? Por ejemplo, Valeria, ¿no? Pero Valeria dice, no, profe, no la puede tomar la semana que viene, no en 2 semanas, porque la semana que viene justo voy a faltar, porque X o cual motivo, ¿no? Entonces, pero, a vuelta también, por ahí después me dice, no, bueno, si la toma dentro de 2 semanas, me dice Martín, no, yo no puedo, Pablo no puedo, Susana no puede, sí, etcétera, ¿no? Por las razones que sean. Entonces, los perjudicaría, en todo caso. Si yo cambiara la fecha de examen de una semana a la otra, ¿sí? Que es la semana que viene, para 2 semanas, bueno, los perjudicaría. Por ahí perjudicaría a la mayoría. Entonces, por ejemplo, si yo solo quisiera, bueno, no, todo lo paso a la semana que viene, como dijo, como me pidió Valeria, bueno, ahí estoy actuando de forma contraria al principio. ¿Por qué porque estoy actuando primero de forma parcial, ¿sí? Dedicándome solo al beneficio o a lo que le permite lo mejor para una persona, unas pocas, y estoy perjudicando a la mayoría. En cambio, con mi decisión anterior, pongamos, ¿no? De vuelta es una situación ficticia, yo estoy favoreciendo a la mayoría, al menos en su organización de tiempo, ¿sí? o en sus deberes, y perjudicando quizás a una persona. En ese sentido, ¿sí? Esa acción, ¿sí? Se ajusta al principio de utilidad. ¿Por qué? En esa acción, decidir tomarnos el examen de esa forma, bueno, beneficia a la mayoría, supongamos, y perjudica a un número mínimo de personas. Entonces, acá, de vuelta, ¿cuál es la cuestión acá? Que el beneficio, ¿sí? De vuelta, el beneficio siempre tiene un beneficio sobre la mayoría. Y el beneficio en las acciones. Y ese beneficio también tiene que ser imparcial. O sea, no es porque, qué sé yo, digo, bueno, vale, no, pero es que Valeria me cae bien, ¿no? Puedo decirlo, puedo hacer algo tan indignante como decirlo en voz alta, o de guardármelo, ¿sí? Y querer cambiar esa fecha, bueno, ahí justamente estoy actuando de forma parcial, de forma totalmente parcial. También esto también es importante. O sea, es importante por lo que voy a decir ahora brevemente también para cerrar hoy. También dentro del principio de utilidad también hay algo que tener presente, además de estas ideas, ¿no? De que la acción tiene que beneficiar a la mayoría, que ese beneficio tiene que ser imparcial, que es el siguiente, que es el de un elemento exterior. Es lo que llama Bentham, también lo llama con esta idea, ¿no? El cálculo hedonista. ¿Qué es un cálculo hedonista? Por eso acá yo mencionaba que se mete la racionalidad en juego, ¿no? Justamente un cálculo hedonista es el que establece esta relación entre costo y beneficio de una acción, ¿sí? O sea, que no está solo presente, bueno, si beneficia a la mayoría y si se realiza de forma imparcial, sino también
bueno, justamente la naturaleza de ese beneficio, ¿sí? Si es un beneficio a corto plazo, que por ahí causa, que si es un beneficio a corto plazo, a largo plazo, si causa, no sé, un perjuicio o un perjuicio en lo inmediato, pero posteriormente cuántos justamente sujetos, agentes, a cuántos sujetos a cuántos sujetos la acción, ¿sí? Efectivamente beneficia esa acción. Si las acciones que benefician ahí en lo inmediato pueden perjudicar posteriormente. Bueno, todos elementos que obviamente no hace falta que los detalle, sino los ejemplificaba para que lo tengan presente, son elementos que también se evalúan en una acción utilitarista. ¿Sí? Y que justamente después permiten también determinar con información cuando hablamos de imparcialidad, cuando hablamos de beneficio, porque algo puede ser beneficio en un sentido inmediato, o que puede tener una gran intensidad en el inmediato, bueno, pues posteriormente puede provocar sufrimiento o perjuicio. Vieron que hasta acá estuve mencionando cosas que son opuestas a lo que mencionó Kant, ¿no? Porque acá la cuestión está en la cuestión de la búsqueda del placer, de la utilidad, no en ese sentido como el beneficio comunitario. Tiene esta cuestión de la imparcialidad, que puede ser una cuestión podemos pensar como valiosa, una forma Kant la piensa como valiosa también en su modo, en otros términos, pero ya les voy a, ya lo vamos a hablar eso por ahí en otras clases. Pero acá vuelve a haber otro problema. A pesar de estos elementos opuestos, tenemos algunos problemas que son bastante similares por determinar cómo adoptar valores, cómo adoptar normas, qué es más beneficioso que el otro, cuándo una cosa es más beneficiosa que otra, ¿no? O cuándo el beneficio en verdad puede ser, en verdad referirse a el beneficio, bueno, el beneficio en una dimensión puede referirse al perjuicio en otra dimensión. No hablo en el sentido, no sé, del metaverso, del multiverso, no hablo de, digamos, como algo, por ejemplo, en el plano de la satisfacción sensible puede, en verdad, después posteriormente tener un beneficios en el hecho de los derechos, de los valores morales. ¿Por qué? Por ejemplo, perdón, hasta acá vamos bien. Recuerden que ustedes me pueden interrumpir todo lo que quieran. ¿Sí? Parte de la idea de la clase. Pues si no, yo supongo que va todo bien. Cuando alguien supone que va todo bien, quizás va todo mal. ¿Sí? Todo bien, profe. Bueno, está bien. Estamos bien. Vamos bien. Bueno, es importante la comunicación para eso. Sería un... Ahora se están riendo porque se están acordando de su vida personal, seguro. Cuando piensan que está todo bien, está todo mal. Bueno. Perdón, ¿ibas a decir algo, Pablo, por favor? ¿No? No, perdón. Por supuesto, tomá la palabra, así que. Bueno, lo que les decía es que les quería dar un ejemplo. Ya mencioné el ejemplo de los animales, ¿no? Se utiliza como un caso que tiene cierto peso para desarrollar o para criticar ideales. Es el siguiente. Supongamos que hay embarcaciones
revelación, ¿no? El mar habrá ¿sí? Por una tormenta. Y que de ese naufragio queda un bote, ¿no? Con 4 tripulantes. ¿Alguien más se le está cortando? Díganme. Sí, a mí un poco. Ok, bueno. A ver, denme un segundo. Corto. Déjenme cortar el segundo a ver si mejora esto. Ahí saqué la cámara, Valeria, a ver si funciona mejor. Si por favor. ¿Sí? Más o menos. Bueno. A ver, yo voy hablando y si no lo repito. Vuelta, supongamos que hay un naufragio, ¿no? De este naufragio, una tormenta, un bote, otro esto, el bote no se... Corta todo, profesor. Oh, a ver. Qué raro. Sí, es raro porque hasta hace un ratito te escuchaba bárbaro. Probar con... A ver ahora. ¿Qué? Mejor, digamos. O al revés. Se escucha peor. Ay, ¿por qué? Bueno, probar, voy a probablemente, ¿sí? A ver qué. Voy a hablar un poco largo esto. Si no lo repito. Yo decía que en este bote había 4 tripulantes. Para que este bote se mantenga en pie, o sea, no se hunda, es necesario que uno de esos tripulantes sea arrojado al... Se está escuchando como el orto. Estos 4 tripulantes son 3 seres humanos y un perro. Desde esta perspectiva, el problema está en que hay que tirar a uno de esos seres. Ahora, ¿quién debemos tirar? ¿Quién deberíamos tirar? ¿A quién? El perro no, profe. Bueno. Bueno, efectivamente, esta es la cuestión. Nosotros pensamos de forma intuitiva. Nos encontramos con el problema de decir, bueno, los seres somos más valiosos. Ya, pensar que se escucha muy bien. Ok. Ah, no. No, yo mensaje tarde, ok. Los seres humanos pensamos que el resto de la vida animal, la vida o la vida, ¿no? Entonces, Se entrecorta desde el mal. punto de vista utilitarista, lo que nos está dejando... Perdón, profe, si está hablando no se lo escucha, ¿eh? Ahora no. A ver. Vamos a hacer esto.
termine la clase. 5 minutos más, hijo. ¿Qué hizo, cortó? Cortó 5 minutos y un ratito y dijo 5 minutos más. ¿Qué calles? A ver, ¿qué tal me escuchan ahí? Ahí parece que sí, profe. A ver, vamos a ver ahora con esta... Sí, volviendo a entrar, sirvió. Les decía, tenemos ese caso, vuelvo a describir la situación. Naufraga un barco y de ese naufragio quedan 4 los tripulantes en un bote. Son seres humanos, uno es un perro. Desde el punto de vista utilitarista, deberíamos tirar a la borda. ¿Por qué mencionó esto de vuelta? Porque para Mira, salvar, esta lapicera me el encanta. bote no se hunda y justamente Le todos saqué corren la peligro de su vida, bueno, cosita se de tiene que otra tirar. lapicera azul y se la puse acá. ¿A quién? Bueno, no hacemos en todo lo trágico que tiene esa situación particular, no, pues estamos hablando de un cálculo, ¿no? ¿A quién debe? Bueno, en cierto sentido el capitalista no hace mucho para eso. ¿Por qué no nos hace mucho? Que Es igualitario. claro, ¿y por qué es igual? Porque acá lo que está el punto de partida es el placer y el... Entonces es buscar el beneficio y evitar el perjuicio. Todos los individuos involucrados tienen que ser tratados de forma imparcial. ¿Viste También. un chabón que casi lo atropella? Entonces, Es pelotudo. ¿cuáles son los criterios que nos deberían llevar sí, a realizar esa acción? Porque a veces justamente usan un camino sin salida. Por ejemplo, podríamos decir, la vida, podríamos decir que la del perro es más corta que la de un ser humano. Entonces, bueno, ese criterio podría servir para tirar el perro. Ok. Pero otro criterio podría ser, bueno, si las cosas salieran bien, ¿no? Y esos 3 tripulantes sobrevivieran y continuaran con su vida después. ¿Qué es más fácil ¿a quién es más fácil de hacer feliz? ¿Un perro o un ser humano? ¿No? Ese que es importante a la hora de cálculo utilitarista. O sea, si justamente, recuerdan que yo les mencioné, estábamos opciones y pros. Bueno, si yo salvando al perro tengo posibilidades de que la felicidad activa, ¿sí?, sea mayor, porque justamente el perro es más fácil de que sea de que una vida, entre comillas, feliz, ¿no? Bien, la vida del perro que la vida de los seres humanos en el respecto. Ahora, también de un ser humano. ¿Viste el tatuaje de tu 3 hermana? tripulantes. La infelicidad surge a los otros 2. Por haber vivido Se escucha como el orto. ver a una persona morir tuyo en un naufragio. Bueno,
¿cómo se sobrelleva eso? Justamente una carga de infelicidad muy grande. Ah, ah. Profe, lo que usted quiere decir es que, al igual que en la otra teoría, todavía no puedo definir cuál acción sería más valorable que otra, porque no me es claro todavía cuál sería más importante. Exacto. Bueno, vamos a hacer esto. Voy a... Sí, Ah, ni idea. ¿Lo encontraste? algo así. Esto. Alberto Álvarez. Perfecto. Déjame chequear. Me está faltando alguien. Tipos. ¿Viste que el viernes hay paro de colectivo? Por Dios. Para mí, me digo. En teoría, las dos que tomo no funcionan. El 109. El fiel 109. Pero ese tengo que salir más tiempo antes. Ahí está, perdonen que tardé, pero los nombres
a veces me aparece el apellido al principio y otro, y después, o el nombre de pila al principio. Bueno, no sé si me escuchan, pero bueno, dejamos acá por hoy y la vez que viene vuelvo sobre estos problemas, así continuamos, ¿sí? Bueno, profe, gracias. Bárbaro, gracias.